Iglesia Cristiana de Colombia. Pero hoy entonces vamos a hablar de las 7 señales. Termino hoy allí de la venida del Señor. Jesús dijo en Mateo 24, las señales, Él dio 7 señales grandes. Hay más en la Biblia, hay más de 60, pero esos son los 7 madres. Pero hoy voy a hablar de la señal abuela. Es la más grande de todos. Allí, es la abuela de las madres. Allí, vamos a ver aquí en Mateo 24. Y Jesús dijo, nos dijo que esas señales van a incrementar en frecuencia e intensidad en los últimos días. Y si podemos ver incrementos, sabemos que estamos en los últimos días. Y ya hemos hablado de esto. Esas enseñanzas son disponibles en la aplicación por todos ustedes que pueden ver, o la YouTube, el canal de YouTube y en el sitio de internet que tenemos también. Pero hablamos de falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hablando de guerras externas e internas en naciones, hambres, pestes, terremotos, allí volcanes también puedo poner allí también, mártires y persecución, iniquidad rampante e enfriamiento de la fe de algunos cristianos, ¿no? Allí y hablamos de esto, pero la solución de número 5 es número 6, participar en esto. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y después el fin vendrá. Allí metemos en la gran comisión. Y hablamos de eso hace 8 días. Allí ahora, la última señal Jesús habló en Mateo 24 era esto, la restauración de la nación de Israel. Y yo creo es lo más importante. Allí porque con esa señal comienza todos los demás. Ese es como el primer domino. ¿Has jugado dominos? La primera domino que comienza todo es la restauración de la nación de Israel. Allí es como es como jalando el gatillo de la arma, y eso comienza todos los demás. Allí entonces, Israel es el reloj profético de Dios. Allí ahora sabemos que el 14 de mayo de 1948, una fecha sumamente importante por los cristianos, por nosotros, Israel fue hecho una nación otra vez. Después de más de 2000 años, no estar en su tierra natal, allí esparcidos en todo el mundo, un milagro sucedió, y ellos fueron hechos una nación. La primera vez una nación ha sido derrumbada, destruida, esparcida, que fue hecha una nación otra vez. Allí en eso es Israel. Es un milagro, literalmente. En la historia, por 2000 años, allí y Jesús terminó su enseñanza con una parábola. Allí mostrándonos cómo comienza todo de los últimos días. Él habló aquí de Mateo 24, de la higuera. Quiero comenzar allí leyendo de la higuera. Ahora en la Biblia voy a mostrarles, y solo esperen, pero la higuera es la nación de Israel. Allí la higuera aprender la parábola. Necesitamos aprender esto. Allí Jesús dice, la única parábola Jesús dice aprender es este. De todos hay como 37 parábolas en la Biblia, es lo único que Él dice aprender. Él dice, yo quiero que entiendan esto. Eso es muy importante. Entonces, nadie puede decir, los últimos días no me interesa, yo no quiero aprender esas cosas, no, yo no veo importante. Pero Jesús, nuestro Señor,
dijo, yo quiero que tú aprendes esto. Entonces, es porque estamos enseñándolo, ¿no? Ahí que aprendemos. Ahí obviamente, allí esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, eso es que comienza, que llamamos los últimos días, la última generación, la generación omega, antes de la venida de Jesús, que son nosotros, somos nosotros. Esta generación, allí, porque la higuera, Jesús hablando, que la higuera es la nación de Israel. Así que ahora, aquí en Lucas 20, no voy a leer los versos, pero en Marcos 11, ahí en Lucas 21, Jesús estaba caminando desde Jerusalén a Betania, allí donde está la casa de Lázaro y Marta y María, sus amigos, estaban hospedados allí en Betania, que es cerca a Jerusalén, caminando, y él vio la higuera allí, y él lo maldijo, pero no había fruto. Allí lo maldijo y se secó. Allí este árbol es una lección de fe para nosotros, válida, lo he enseñado y muchos otros predicadores, pero tiene más significado que solo una lección de fe. Es significante proféticamente de la nación de Israel. Allí que Jesús lo vio, Israel fue maldecida, el país se secó, porque rechazaron el Mesías, rechazaron su respuesta a Jesús, que fue enviado a ellos primeramente. Jesús fue enviado a la casa de Israel y la casa de Israel mayormente lo rechazó. Así, algunos discípulos, obviamente, algunas personas, pero la gran mayoría lo rechazaron, aún hasta le crucificaron. Entonces, obviamente fue rechazado, entonces fue maldecidos. Ahora, el año 30 más o menos, depende de sus calendarios, pero más o menos el año 30, entonces la nación fue maldecida y comenzó para secar. Allí, y 40 años después, el año 70, se secó totalmente. Allí y fue tomado por los romanos. El general Tito vino allí contra ellos. Había una rebelión en ese tiempo, allí por como 2 años. Tito era el hijo del emperador de Roma. Allí y lo tomó y mató 10,000 de judíos en Jerusalén. Allí ellos fueron llevados cautivos a todas las naciones de la tierra, al mundo conocido en ese tiempo. Allí y fue quemado el templo, tumbado las paredes, destruido la ciudad. Allí entonces fueron maldecidos, esparcidos. Y aún Jesús habló una otra parábola en Lucas de la higuera. Quiero ver esta parábola ahora. Allí dijo también, para entender la parábola de Mateo 24 de la higuera, debes entender esta parábola primeramente. Y cuando entiendes el otro hace sentido perfecto. Y dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, ahí verso 8, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿por qué inutilizar también la tierra? Diciendo que van a perder la tierra, ¿no? En eso exactamente qué pasó. Y él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Allí, y ahora, esa interpretación es obvia, creo. Aquí el dueño de la viña es Dios Padre, el viñador, el administrador es Jesucristo. En esto es Jesucristo hablando con Dios Padre, Dios Hijo con Dios Padre. Allí y Jesús tenía 3 años y medio de ministerio, ahí trabajando en la viña.
ahí tratando de cultivar, tener cosecha, allí en Israel, primeramente. Allí, después de 3 años, él dice, ya no hay fruto todavía. Eso no ha funcionado. Allí, ellos han rechazado el Mesías. Ellos estaban buscando otro tipo de Mesías. No uno que muera para sus pecados, pero una Mesías que iba a reinar sobre ellos y ser un rey, presidente, majestad. Allí van a quitar los romanos de ellos, sobre ellos. Y en Jesús no vino la primera vez por esta razón. Allí ellos no pudieron verlo. Ahora aquí dice que Señor, dame 1 año más allí para trabajar con ellos. Y Jesús tenía otros 6 meses, su 4º año de ministerio, y trabajó con ellos. Ahí lo último de su ministerio, mayormente hacia Jerusalén. Allí antes estaba en Galilea, Judea, después Galilea, después Jerusalén al final. Allí pero todavía no funcionó. Ahí el último año, el 4º año, allí después. Entonces aquí dice, no hay fruto todavía, papá. Entonces toca que los cortamos. Y ellos pierden su tierra. Allí exactamente qué pasó, fueron cortados. Allí, pero la clave, fueron cortados, años 70 se secó la higuera completamente como nación. Allí pero las raíces todavía estaban en la tierra. Allí las raíces estaban por 2000 años en muchos países esparcidos alrededor del mundo. Allí mayormente en Etiopía y Rusia, las 2 naciones mayores, allí en otros también. Allí y dice que cuando estas raíces van a florecer otra vez, Jesús dijo, y lleguen a ser una nación, como dice en Isaías, que una nación puede ser nacida en un solo día, y la respuesta es sí. Que es Israel, este milagro, esta higuera florecida. Entonces ahí la Biblia nos dice que es la higuera. Hay más versos en el Antiguo Testamento mostrando que la higuera es la nación de Israel. Allí tal vez leo Oseas 9, verso 10. Allí necesitamos dejar que la Biblia interprete la Biblia misma. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Vi a vuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera. Pero el acudir ellos a Baal peor, ahí rechazaron a Jesús y se fueron con Satanás y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaban. Allí, entonces ahí la higuera obviamente es Israel. Hay muchos otros versos, pero por falta de tiempo no quiero leer todos, pero la higuera es Israel. Ahora sabemos que estamos en los últimos días por la nación de Israel. Allí, si alguien le preguntaría, ¿por qué tú piensas Jesús viene en mi generación y estamos en los últimos días? Tu respuesta simplemente, precisamente, es la nación de Israel. Eso es la clave. Eso es que un cristiano hace 80 años no pudiera decir esto. Un cristiano hace 100 años no pudiera decir esto. He leído muchos de los autores de profecía de la Biblia hace 100 años, hace 200 años, y todos dicen lo mismo, que para comenzar los últimos días necesitamos la nación de Israel, que no estaba, ellos no lo vieron posible tampoco en lo natural, fue como imposible en el tiempo, pero ellos saben que para comenzar los últimos días necesitamos el Estado de Israel. Allí, y ahora nosotros lo vimos. Cuando llegó a ser nación, Jesús dijo, cuando estaba en 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas lo ratificó allí que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y todo esto que acontezca es todo que Jesús habló de los otros 6 señales que acabamos de hablar. Allí ya hemos visto que están aconteciendo, están sucediendo allí en este mundo. Entonces, una generación bíblica puede ser 40 años, puede ser 70 o 80 años, de acuerdo con Salmos 90. Y aún lea Salmos 90. Es muy interesante en los últimos días, pero me gustaría enseñarlo, pero no tengo tiempo. Allí o puede ser 100 años, como los días de Noé, o 120 años. Allí pero yo creo, obviamente, una generación bíblica por hoy en día es 70 o 80 años.
Allí, exactamente como Salmos 90 dice, allí, porque el promedio de vida en este mundo de una persona que nace viven hasta 72 años. Allí, exactamente como la Biblia dice, 70, 80. Entonces, si tú fuiste nacido después de 1948, casi seguro tú verás la venida del Señor. Okay. Y si fuiste nacido antes, ahí debes creer a Dios por vida larga y que mantengas salud y vives buen rato. Allí, y puedes verlo también. Allí con nosotros. Ojalá que sí, que todos van. Pero entonces somos esta generación. Allí Jesús nos dijo la clave que la higuera va a florecer. Ahora, esa nación es una nación milagrosa, literalmente hablando, allí la que existe, allí porque fueron esparcidos en todo el mundo y tú sabes, si una familia y una cultura va a vivir en otro país con otra cultura, que tal vez la primera generación, los papás, ellos no van a tomar tanto las costumbres de la cultura donde están, en el nuevo sitio, nuevo lugar. Allí ellos van a mantener sus cosas, pero los hijos, con sus amigos y colegios y todo, van a comenzar tomando las costumbres, ¿no? La cultura. Y los nietos aún más, y van a perder la lengua materna también de la familia. Allí es como lo normal. Allí que ha sucedido en todo el mundo, cuando hay inmigrantes y personas que van a otros países, pero los judíos no. Es el único pueblo que ha mantenido sus raíces allí de su propia cultura dentro de culturas. Aún es una razón, ellos han sido perseguidos, ahí que la gente no, ¿por qué no son como nosotros? Porque en un sentido Dios quiere que mantengan su cultura para reestablecer la nación más adelante. Entonces una cosa fue de Dios en ese sentido, pero también a veces que ha sucedido, ellos mantuvieron su cultura, guardaron el Sabbat y el día de reposo normalmente, esas cosas, y su lengua materna hebrea también por 2000 años, que fue sobrenatural. Allí que pudieron mantenerlo por 2000 años, y entonces cuando regresaron, ya todavía tenían su lengua hebrea, allí y sus culturas y costumbres y todas esas cosas, allí que esta fue una parte sobrenatural. Allí, pero leemos ahora, yo tengo un video que va a ayudarme a predicar más rápido, porque en este video da como 7 cosas grandes de la nación de Israel y me tocaría predicar mucho cada uno. Y este es un resumen muy rápido de este estado y el milagro que es. Gracias. Top 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. En la Biblia están profetizadas muchas señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Aquí solo mencionamos 7 de ellas que están relacionadas a la nación de Israel. Número 1. La nación de Israel nacería en un día. Increíblemente, el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación en un día tal y como lo profetizó la palabra de Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, verso 8. Número 2. Los judíos regresarían a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria provenientes desde los 4 puntos cardinales. Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía de Isaías 43, versículos 5 y 6 delante de nuestros propios ojos. A partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia, las Américas y de todas partes del mundo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones,
y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías 11, versos 11 y 12. Número 3. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice la palabra: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Isaías 27:6. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para irrigación, han hecho florecer el desierto. Sus exportaciones anuales de frutas y vegetales suman un valor de más de $800 millones, mientras que la de flores y plantas ornamentales suma la cantidad de más de $200 millones. Número 4. Israel prosperaría económicamente, tal como le indica Ezequiel 38, 12 y 13. Al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. En el año 2004, esta diminuta nación exportó más de $30.000 millones en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de $3.000 millones en ese mismo periodo de tiempo. Esto era algo increíble hace solo unos años. Número 5. La restauración del idioma hebreo. Dice la Escritura: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehudá, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender hebreo. Hoy, incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo al colegio para aprender hebreo. Número 6. La restauración del siclo, shekel, moneda utilizada antes de Cristo. Dijo el profeta Ezequiel: y el siclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, versículos 12a, 13 y 16. El siclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurada para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio. En 1980, la Knesset, el Parlamento de Israel, restauró el siclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Y número 7. El conflicto por Jerusalén. Dijo Dios por medio de Zacarías: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Desde 1967, la Jerusalén bíblica, en donde está localizado el monte del templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puerto ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician y el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla, tal como profetizara Zacarías: Jerusalén es un problema para todas las naciones. Estas fueron las 7 increíbles profecías sobre Israel que se han... Bueno, y eso resume muchas ideas. Y vamos a Romanos 11, verso 25. Allí y veremos, aprender de la higuera.
aprender de esta profecía. Jesús dijo, ahora, Pablo dice algo parecido aquí en Romanos. Tú sabes que Romanos 9, 10 y 11 es cerca del plan de Dios para Israel. Y hay 3 capítulos enteros que me gustaría hablar allí, pero habla del plan pasado para ellos, el plan presente, el plan futuro, allí Romanos 9, 10 y 11. Pero aquí dice en Romanos 11, no quiero, hermanos, que hablando a la iglesia, que ignoréis este misterio. Y este misterio está hablando de la nación de Israel. ¿Qué plan Dios tiene con Israel en nuestra dispensación de la iglesia? Esto es el misterio del plan, la cosa, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No, Dios tiene otro pueblo. Él tiene un pueblo natural. Nosotros no somos la única Coca-Cola en el desierto. La iglesia, ¿entiende? Él nos ama, gracias a Dios, allí ama la iglesia, ama a los cristianos, obviamente, allí, pero Él ama a Israel también. Allí la nación. Y Dios puede hacer 2 cosas a la vez. Entonces, no es problema. Allí el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, esa plenitud de los gentiles es que hablamos hace 8 días, de predicar el evangelio, allí que la gente sean salvos, cumplimos la gran comisión, ayudamos en esto, allí. Esto es el misterio. Pero Dios quiere que no ignoramos que entendemos el plan de Dios para Israel. Es porque estoy predicando esto. Esta ayuda a entender los últimos días, le ayuda a servir a Cristo mejor, tener mejor claridad de qué está pasando en este mundo. Pero para entender Israel, allí su importancia se resume así. Yo tengo aquí 5 palabras que comienzan con la letra P, tratando de ayudarnos a recordarlo más rápido, más fácil. Allí, si recuerdan esas 5 palabras, más o menos tendrás la idea de Dios con Israel. Más o menos un bosquejo, un resumen. Allí, primero es un pacto. Pacto allí de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Eso es Génesis 12, verso 1 a 3, es Génesis 14, Génesis 17, amplió el pacto. Pero básicamente el pacto es esto. Allí él llamó este gentil de Arán, allí un país en el Medio Oriente de ese tiempo, que se llama Abraham. Y después cambió su nombre a Abraham, pero hizo un pacto con él. Allí un pacto para usarle y usar su descendencia. Dios quería comenzar una nación allí con el propósito de evangelizar al mundo. Allí en él escogió a Abraham y su descendencia. El Señor dijo, más o menos resumiendo, hay muchos puntos aquí, pero voy a bendecirle a Abraham y su descendencia. Allí y voy a hacerle una bendición por todas las familias de la tierra. Allí quería bendecirles para ser una bendición. Y la idea es, Abraham, quiero levantar tú y su descendencia y hacerle una nación, y esa nación voy a darles una tierra muy estratégica, allí esta tierra en el centro del mundo conocido, y desde allí yo quiero que van a llevar las buenas noticias del Mesías a todo el mundo. Y ese fue el plan. Y para llevar la gran comisión, allí las buenas noticias tenían que ser bendecidos. Entonces Dios les dio esta bendición tremenda allí, pero ellos no lo usaron bien, o no están usando bien aún hasta hoy en día, porque son muy bendecidos, pero han usado esta bendición mayormente por razones egoístas y por ellos mismos, y no han usado esto para evangelizar al mundo. Ellos no saben, pero dice la Biblia, ellos regresan a Israel en incredulidad. Ellos no son creyentes en Cristo todavía. Allí ellos son incrédulos todavía. Ellos son reunidos otra vez en duda, incredulidad. Dice, más adelante van a creer. Allí, pero hoy en día no. Tú sabes, la nación más complicada del mundo para nosotros, la iglesia, para evangelizar, es Israel.
Allí es difícil. Ellos no permiten cruzadas, seminarios, televisión cristiana, radio, nada. Allí está cerrado este país más de cualquier otro. Allí en ese sentido, allí es difícil. Pero ellos van a abrir sus corazones más adelante. Después que la iglesia sale en el rapto, el Señor será revelado a ellos y ellos van a llegar a ser muchos cristianos, creyentes en Jesús allí en Israel. Eso es más adelante. Entonces, el pacto. Y segundo P, un pueblo. Un pueblo va a serles una nación, la descendencia. Ahora nosotros somos la descendencia de Abraham espiritual, las estrellas del cielo, como dice en Gálatas. Y la nación de Israel es la descendencia natural allí de Abraham, que es la reina del mar. La reina del mar es de la tierra, estrellas del cielo. Nosotros somos los espirituales, ellos son los naturales. Y Dios tiene dos pueblos ahí paralelos esos dos pueblos hoy en día. Allí ahora tienen el pueblo y un país. Él les prometió tierra. Allí una estampilla de tierra para usar como base para trabajar en la gran comisión, en evangelizar el mundo. Allí está en el centro de 3 continentes. Allí en el Medio Oriente conecta África, Asia y Europa. Allí cruzas la mar, estás en Europa. Allí es estratégico. Ahí es el centro de la tierra. El ombligo de la tierra es Israel. Allí, no es tanto que es un país con tanto riquezas y recursos naturales, no es, pero es un lugar cerca de todo para predicar. Es la idea. Allí, en Israel Dios les dio esto. Él les prometió en la Biblia, allí la única nación que es prometida tierra en toda la Biblia es Israel. Allí, desde el río Nilo en Egipto, hasta el río Eufrates, allí al oriente, hasta el mar Mediterráneo, hasta el norte de Sudán, allí al sur. Allí, hoy en día ellos no tienen toda esa tierra, en verdad. Allí, antes con Salomón casi tenían todo esto, pero hoy en día es mucho más chiquito. Que ellos tienen no es todo lo que Dios prometió, pero más adelante en el reino milenio ellos van a conseguir todo lo que Dios ha dicho. Pero ya tienen al principio, allí para comenzar, entonces esto es el país. Un propósito, otro P, el cuarto P, propósito. El propósito que ya mencioné varias veces es cumplir el pacto abrahámico, ser una bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo eres una bendición a una familia de la tierra? Que llevas las buenas noticias de Jesucristo a ellos, del Mesías. Es la mejor manera. Y la quinta letra P es una promesa. Él les dio una promesa que el Salvador del mundo va a venir de esta nación. Eso es la cosa más grande, ¿no? Jesús vino de ellos. Allí, en su humanidad, María era judía. Allí, entonces él vino de este pueblo, la promesa de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, allí que vino para morir por nosotros y resucitar a Jesucristo. Entonces ahí está más o menos el plan de Dios con ellos. Pacto, pueblo, país, propósito, promesa. Allí, pacto, pueblo, país, propósito, promesa. Ojalá que recuerden esto. Allí, ahora ellos fueron restaurados, allí en 48. Pero que cuando fueron restaurados, el Señor le dio, hay promesas en la Biblia, dicen que nunca van a ser derribados, esparcidos otra vez. Esta nación va a existir ahora y nadie va a quitarlo. Entonces, cualquier nación de este mundo, o ejército, o terrorista, pensando que va a quitarles, está perdiendo su tiempo. Porque ellos están ahí hasta el final de las edades. Allí. Y porque la Biblia dice así. No es mi idea, es que la Biblia dice, ¿qué dice Jeremías 31, verso 35? Ellos van a existir permanentemente. Ahora, una vez, que es la segunda vez que son restaurados, ¿no?
Allí cuando Babilonia fueron esparcidos por ellos volvieron, esa fue la primera vez, ahora esa es la segunda vez. Allí y Jeremías 31:35. Así dice Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltan esas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así dice Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Entonces él dice, ellos van a ser nación, y él dio 3 razones, ejemplos para mostrar que ellos van a permanecer. 3 ejemplos claves en esos 3 versos. Ahora, la primera, ahora tengo un gráfico, ellos hablan del ciclo de día y noche, debe cesar. Dios Padre está diciendo, si quieres que la nación de Israel deje de ser una nación, después que son reunidos otra vez, entonces tienes que encontrar una manera de impedir que la noche siga el día y el día siga a la noche. ¿Alguien aquí puede detener la puesta del sol esta noche? ¿Alguien? ¿No? ¿O la salida del sol mañana? Así que un humano, una nación, un ejército puede detenerlo. No. Eso quiere decir que la nación de Israel va a estar aquí mañana. Y va a estar aquí pasado mañana. Y no va a quitar. Si el sol y la luna siguen, Israel va a seguir. Es que el Señor nos dio este ejemplo. Entonces, obviamente, el sol y la luna van a seguir. Entonces, obviamente, la nación de Israel va a seguir. Así, la segunda cosa, él dice, los cielos deben ser medidos. Dios Padre está diciendo, si quieres que la nación de Israel deje de ser una nación, entonces tienes que ser capaz de decirme cuántas estrellas hay en mi universo. Señor dice, aunque el hombre construyera telescopios mejores y más grandes, ¿crees que alguna vez puede ver todas las estrellas del universo? No, nunca. Imposible. Aún con todos nuestros telescopios y tecnología que tenemos hoy en día, allí hemos visto más de 1% del universo, menos de 1%. Allí no, un poquito. Y nadie puede contar las estrellas. Son innumerables. Literalmente hay trillones y trillones y trillones de estrellas y cada día encuentran más. Allí es tan grande el universo, nadie puede contarles. Entonces él dice, si no puedes contarles, así, si pudieras contarles, tal vez Israel no será una nación ya nada más. Pero nadie puede contarlas, entonces va a seguir siendo nación. El segundo ejemplo el Señor da. Y aún para probarlo, cimentar la idea, él da el tercer ejemplo. Allí los fundamentos de la tierra tendrán que ser explorados. Es el verso 37. Dios está diciendo, Dios Padre, si quieres que la nación de Israel deje de ser una nación, entonces tienes que ser capaz de excavar un túnel hasta el centro de la tierra. ¿Podrá el hombre alguna vez hacer esto? No, imposible. Allí podemos ir 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros, no más. Y después no podemos ir más por razones de construcción, de calor mayormente, pero el calor es tenaz, más que excavas. Allí ningún hombre puede excavar al centro de la tierra, jamás. Allí, entonces, porque hombres no pueden, quiere decir que Israel va a seguir existiendo. Allí, entonces, es que la Biblia dice, y también la Biblia profetiza, Jesús, en Lucas 21, verso 24, no solo será restaurado la nación, pero será restaurado su capital, que es Jerusalén. Allí, ¿qué dice aquí? Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Allí, entonces, dicen aquí, Jesús dice, en los últimos días, la higuera va a florecer, y también, el mismo Mateo, en el sermón del Monte de los Olivos, Jesús dice, van a conseguir su capital. Y en 1967, ellos consiguieron su capital. En la guerra de 6 días, solo este título, guerra de 6 días,
debe hacernos entender que es milagroso. Pero cuando conocen, no hay guerras de 6 días. Eso es sobrenatural. ¿Qué pasó? En 6 días ellos consiguieron su capital otra vez, que era abajo el dominio de Jordania en ese tiempo. Allí es una historia larga, pero ellos lo cogieron y tomaron otra vez su capital. Allí es de ellos hoy en día. Aún ellos han cedido algunos sectores de la ciudad. Hay un sitio del templo allí a los musulmanes, que no fue muy sabio, pero lo hicieron de todas maneras. Allí, pero es de ellos, es su capital. En eso es profético de los últimos días. Cuando tú ves la nación de Israel restaurado y con su capital, tú sabes que estamos en los últimos días. Ellos lo tienen los dos. Milagrosamente, allí con sus enemigos, allí sobre los años han desaparecido los edomitas, los amonitas, los moabitas, los filisteos, los amalecitas. Allí todos ellos desaparecieron de la faz de la tierra, de la historia, pero Israel sigue. Allí es sobrenatural. Allí hay una citación que encontré aquí, yo pensé fue interesante, allí de Mark Twain. Era un poeta, un escritor famoso. Él visitó Israel, eso es antes que era nación, se fue a Jerusalén y a esa tierra. Él dice algo del pueblo de Israel que fue muy interesante. Él lo dice en una forma poético, que él era escritor. Allí voy a leerlo. Allí si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen el 1%, menos que 1% de la raza humana. Es como solo no 1%, pero un tercera parte de 1%. Entonces, por cada 300 personas en la tierra hay un judío. Allí, ellos están en el centro foque de todo el mundo, ese pueblo tan chiquito. Los judíos ahora es como una partícula de polvo de una nebulosa dentro del polvo, estelar perdido en la grandeza de la Vía Láctea. Realmente no debería escucharse casi nada acerca del judío. Sin embargo, se oye acerca de él y siempre se ha oído. Es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo. Y su importancia comercial está extremadamente fuera de proporción en relación a su pequeñísimo tamaño. Sus contribuciones a la lista de grandes nombres en el mundo en literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina y el aprendizaje abstruso están también fuera de proporción en relación a la debilidad de sus números. Ha peleado de una manera excepcional en el mundo, en todas las épocas, y lo ha hecho siempre con las manos atadas detrás de su espalda. Podría ser vanidoso y ser excusado por ello. Los imperios egipcios, babilonios, persas, Irán, crecieron, llenaron el planeta con sonido y esplendor y después desaparecieron como parte de un sueño. Después aparecieron los griegos y los romanos y hicieron mucho ruido, pero también desaparecieron. Otros pueblos han crecido y mantenido su antorcha prendida en alto por algún tiempo, pero finalmente se les apagó. Y ahora se encuentran en la crepúsculo y ya no existen. El judío los vio a todos y les ganó a todos. Es ahora lo que siempre fue, no ha mostrado decadencia ni envejecimiento, ningún debilitamiento de sus partes, ningún enlentecimiento de sus energías, ningún desafinamiento de su mente alerta e agresiva. Todo es mortal excepto el judío. Todos los demás fuerzas pasan, pero él perdura. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Allí es el pueblo de Dios. Allí es la respuesta, obviamente. Él no sabía, él no era cristiano, pero él vio que es sobrenatural el pueblo. Allí literalmente es sobrenatural, mirando la historia. Allí y nosotros también como iglesia somos amigos de ellos.
Ahora, los únicos amigos ellos tienen en el mundo es la iglesia del Señor. Aun cuando vamos allá de viaje, allí ellos son muy contentos vernos. Ellos saben que la iglesia es los únicos amigos que ellos tienen en este mundo. Allí, hablando de esto, es otro señal de los últimos días, allí que cuando ellos regresen la segunda vez, allí a su tierra, que ellos van a ser un pueblo perseguido. Van a estar odiados en todo el mundo. La Biblia dice esto. Específicamente en Zacarías 12, versos 2 a 3, esos versos son claves y cualquier cristiano entiende esos versos. Allí, hoy en día, si entiendes esos versos, tú entiendes las noticias. Allí, yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También contra Judá, contra se ponga sitio a Jerusalén. Sí, en aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Piedra pesada es un dicho allí en hebreo de un problema. Van a ser perseguidos, un problema allí. Y por todos los pueblos, todos los que intenten cargarla serán despedazados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Allí, la única nación así en el mundo es Israel, ahí todos les odian, allí en el mundo, allí y mucho es por envidia también. Pero recuerden, ellos tienen la bendición de Abraham, son bendecidos, allí es una nación próspera. Ahí los judíos es parte del pacto que tienen y eso causa envidia y celos a veces, que causa otros problemas animales, obviamente. Allí, pero solo menos de 1% de la población y hay un antisemitismo muy grande en los últimos días. Aún en Europa hoy en día, no sé si saben, que son animados, toda la gente en Europa no compran de los judíos. Allí no van a sus tiendas, no compran de ellos nada. Allí es como un embargo contra ellos de odio y de desprecio. Allí, pero es muy parecido, si conoces tu historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdan la noche de los cristales rotos? Allí, si conocen su historia, allí es exactamente qué está pasando hoy en día. Exactamente la historia repite. Allí, porque estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, obviamente la misma va a ocurrir antes las cosas. Allí el odio a ellos. Allí, para darles una idea, en las Naciones Unidas dijo recientemente que Israel es responsable por el calentamiento global. Es loco. Ahí dicen, aún las Naciones Unidas, las naciones, ¿no? Allí el Consejo de Derechos Humanos, entre junio 2006 y junio 2016, 10 años, el Consejo adoptó 135 resoluciones criticando a varias naciones. 68 de los 135 de los 200 países del mundo, de los 135 resoluciones eran contra Israel. Más de la mitad. Allí el ONU también, en la Asamblea General, entre 2012 y 2015, la Asamblea adoptó 97 resoluciones. 83 de los 97 resoluciones eran contra Israel. Allí es como increíble. Allí, ellos dicen por violaciones de derechos humanos, pero ¿qué pasa con naciones como Siria? Siria no ha tenido ninguna resolución. Y ellos matan su propia gente con bombas químicas. Allí hacen cosas bárbaras y critican a Israel. Es locura. Aún en esos días, si tienes la aplicación, la alerta roja, allí y tú ves cuando Israel es atacado por bombas y misiles, allí las últimas 24 horas, ¿cuántas veces otra vez? Más que 200 ataques. En los últimos 24 horas, 200 ataques contra Israel de Gaza, mayormente, la franja de Gaza. Allí 200 ataques, no misiles, ataques contra ellos en los últimos 24 horas.
¿Y cuánto has oído de esto en las noticias? Nada. Ninguna palabra. Yo he revisado. No, ellos no hablan de eso. Ellos andan en contra de Israel. Entonces, no crees las noticias, es mi punto, ¿me entiendes? Y si quieres bajar la alerta roja, red alert en inglés, allí bájalo y ves. Ves que ellos usan, el pueblo usa para cuando están notificados para ir a los refugios de antibomba, ¿no? Allí que tienen como 60 segundos para llegar allá y para ser protegidos. Allí, entonces, esto es una nación odiada por todo el mundo, exactamente como la Biblia dice. Allí en los últimos días. Ahora vamos a ver Jerusalén. Yo quiero terminar mostrando la puerta. Allí es la puerta del oriente. Donde está la foto es el Monte de los Olivos, más o menos. Allí donde Jesús predicó. Allí está el sermón. Allí él está mirando a Jerusalén. Ahí el templo estaba atrás en ese tiempo. Ahí inmediatamente atrás ahí era el templo. Ahí, pero obviamente no está. O está la mezquita ahora allí, pero el templo estaba allá. Es que los discípulos vieron. Pero esta puerta en la Biblia hay versos y todo. Es la puerta cuando Jesús regresa la segunda vez, segunda venida, no rapto, la segunda venida a la tierra, al Monte de los Olivos. Y después Él va a entrar a Jerusalén por esta puerta. Allí pero si notas, la puerta ha sido sellada desde 810 por un sultán musulmán que su nombre me escapa. Allí él lo cerró. Porque los musulmanes leyeron la Biblia y dieron cuenta que Jesús va a entrar por allá. Entonces ellos lo sellaron con llave y con candado y con todo, y el Mesías no puede entrar allí. Aún era tanto el temor que ha sido sellado así por 1200 años más o menos. Pero había un lapso en las cruzadas, allí como 50 años, donde fue abierto otra vez. Después los musulmanes tomaron Jerusalén otra vez y lo sellaron otra vez. Allí, hoy en día, eso es lo que los turcos hicieron. Allí, entonces está sellado. Ellos pusieron un cementerio enfrente. Esos son sepulcros, todo esto. Allí, en la razón pusieron los sepulcros. Ellos saben que un rabino israelita, un sacerdote, no puede tocar por la ley un sepulcro. Entonces ellos dijeron, pon sepulcros enfrente, entonces Jesús no va a poder entrar. Una vez la tumba, pero no puede entrar. Pero ellos no saben que nuestro Señor es la resurrección y la vida. Él camina por allá, van a salir de sus tumbas. Pero para mí me impacta para pensar que los musulmanes tienen más fe en la segunda venida de la iglesia. Ellos creen que viene. Ellos no tienen ninguna duda. Ellos están preparando por su venida. ¿Cuánto más nosotros necesitamos preparar? Dios mío. Y aún cuando tuvimos el grupo de la iglesia, nosotros estuvimos allí por la puerta, es la puerta allí que es donde va a entrar y estamos dándole la bienvenida al Señor, ¿no? Que venga allí, vamos a hacer desfile allí, ese es un día glorioso cuando regresa. Allí va a entrar por esta misma puerta, allí, pero Jesús viene pronto. Termino con este verso, pero todas estas prédicas, 7 señales y la venida del Señor es para prepararnos, avisarnos, animarnos a esas buenas noticias que Jesús viene en nuestra generación. Allí, ¿estás listo? Amén. Que venga, Señor Jesús, venga hoy. Estamos listos. Allí, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Con la parábola de la viña, trabajamos en la viña. Trabajamos es el verano, es el tiempo de la cosecha. Dice allí en Lucas, allí que leímos la parábola. El verano está cerca. En verano, en la viña, tú trabajas en la cosecha. Y nosotros estamos trabajando en la cosecha. Viene Jesús
en el festivo de los trompetas, allí en el rapto de la iglesia, y va a terminar la cosecha. Pero mientras tanto estamos trabajando, sirviendo, amando, allí cultivando, regando, plantando. Nosotros estamos sembrando y estamos haciendo la obra del Señor, cosechando almas para Cristo, limpiando, discipulando allí con la palabra de Dios. Pero ayúdanos en la viña mientras tanto. Un poco desanimado con esa reacción, pero bueno, yo supero esto. Vamos a trabajar en la viña mientras tanto. Amén. Gracias. Es verano, tiempo de cosecha. Ahí trabajamos y el Señor viene. Levanta su cabeza porque tu redención se acerca. Aleluya. Rapto de la iglesia. 7 señales. Allí cualquier persona con inteligencia honesta, después que escucha que hemos hablado los datos, estadísticas de esas 7 señales, debe creer que Jesús viene pronto. No hay otra cosa para ver. Es tan obvio, es un hecho. Él viene pronto. Allí, entonces, nos dio esas señales para animarnos. Allí, para que servimos y amamos y estamos preparados por su venida. Entonces, yo creo que en nuestra iglesia estamos listos. Allí, y pueden ponerse de pie. Pero para estar listo para la segunda venida de Jesús, tú debes creer en la primera venida, primeramente. Allí, Él vino para morir por tus pecados, mis pecados. Allí, Él lo hizo en la cruz. Allí, Él quería reinar sobre nuestro corazón primero, después sobre nuestros cuerpos y reinos y la política social más adelante, pero primeramente el corazón. Es la primera venida del Señor. Si estás aquí hoy, tal vez la pastora me ayude también para animar a las personas para creer en Jesús en su primera venida.